Recién nuestro gobernador, gracias al doctor Carlos Alberto, secretario de Salud de Yopal, quien nos acompaña hoy acá, con quien hemos estado trabajando de la mano todo lo concerniente a la viruela símica. Como bien lo conocen por la información que se les ha dado, el día de hoy se confirma el primer caso de viruela símica en el departamento de Casanare, hombre entre 20 y 29 años, residente en el municipio de Yopal, quien acude inicialmente a la clínica Casanare por tener unos síntomas. En su momento las lesiones eran todavía incipientes, por lo que la clínica Casanare, siguiendo los protocolos, lo reporta como una varicela y ya luego en el seguimiento que se hace desde el municipio y desde el departamento y en las búsquedas activas comunitarias encuentra unas lesiones, digamos que más características de la viruela símica, por eso se procede a tomar la muestra, dando como resultado positivo, constituyéndose como el primer caso en el departamento de Casanare. ¿Qué características tiene la viruela símica? Bueno, recordemos que la viruela símica es una enfermedad eruptiva, presenta unas lesiones en la piel que, como sucede en este caso inicialmente, se parecen muchísimo a la varicela y que posteriormente van tomando unas características un poco diferentes, más grandes y más concentradas en manos, pies y cara, y también tiene otros síntomas como fiebre, como dolor corporal, pero la característica típica es el exantema o las lesiones en piel. ¿Cuál es el estado de salud actualmente de este paciente, doctora González? Recordemos que los síntomas pueden durar entre 2 y 4 semanas. Él se encuentra en su tercera semana de síntomas. Digamos que lo más grave que presenta en este momento es las erupciones en piel. Se encuentra en muy buen estado de salud, cumpliendo con el aislamiento, que en este caso los protocolos dicen que debe hasta que no caiga completamente la lesión de piel, hasta que no esté completamente seca, porque su transmisión es a través de las secreciones que se presentan en la piel. Entonces, por eso esta persona va a mantenerse en aislamiento hasta que sus lesiones estén completamente resueltas. Doctora Constanza, a propósito del tema de la secreción, del contacto y demás, finalmente, ¿qué se tiene determinado con el contagio de esta enfermedad? Porque se han venido señalando muchas cosas. Finalmente, ¿cómo es que se contagia esta viruela? Bueno, como todas las enfermedades que están apareciendo y que de pronto son nuevas, aunque aparecieron hace mucho tiempo, son nuevas en la globalización de ellas, pues todavía se está estudiando. Inicialmente su forma de contagio se dijo que era únicamente por contacto con las lesiones en piel. Luego se ha hablado de otro tipo de forma de contagiarse, tanto que inicialmente nos decían, y todavía nos dicen, que es una enfermedad zoonótica, y por eso la manejan en los departamentos y en los municipios la línea de zoonosis, pero está migrando más hacia la línea de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, pues se sabe que su contagio es a través de un contacto estrecho. Exactamente definir el contacto estrecho, pues hay mil formas de contactos estrechos, pero es contacto estrecho con la persona que presente la enfermedad. ¿Habrá aislamiento para estos profesionales de la clínica Casanare que inicialmente le dieron la atención médica a esta persona? No, para nada, porque recordemos también que nosotros y que los profesionales de la salud hacen la atención, prestan los cuidados de salud, las atenciones en salud, con unos equipos de protección, con sus guantes, con su bata. Las personas que tomaron la muestra también lo hicieron con el traje y todos los elementos adecuados, y además los protocolos no contemplan ningún tipo de aislamiento para los profesionales que atiendan este tipo de casos. El aislamiento se da únicamente para personas que tengan un contacto estrecho y que presenten alguna lesión. O sea, yo pude haber estado en contacto con esa persona, haberla ido a visitar, pero si no presento ningún signo o síntomas de la enfermedad, no necesito aislarme. Entonces, solamente en los casos en que las personas presenten. Estamos haciendo en este momento con el municipio todo el cerco epidemiológico, estamos haciendo la investigación de campo, identificando, hasta ahora nos refiere 4 contactos estrechos, prácticamente su familia, debido a que es un estudiante universitario, pero pues por semana de receso no había acudido a la universidad. Entonces,
digamos que sus contactos disminuyeron y no se ha identificado, pues claramente de acuerdo a la información que él ha dado, manifiesta no haber estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya tenido ese tipo de lesiones. Entonces, por ahora no ha salido del departamento, no ha salido del municipio de Yopal, entonces por ahora saber dónde se contagió y quién lo contagió está en estudio. Ya confirmado el diagnóstico, el protocolo para el paciente es solo aislamiento. Solamente aislamiento hasta que desaparezcan completamente las lesiones de piel. ¿Tiene algún tiempo para? Entre 2 y 4 semanas. Ese es el estudio que está haciendo el municipio de Yopal y con el acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental, haciendo la investigación para identificar. Esta mañana, en una larga conversación con él, se hizo toda esta investigación. Manifiesta no haber asistido a fiestas, no haber tenido contactos estrechos con nadie en un tiempo, digamos que unos días antes de haber presentado los síntomas. El único lugar donde manifiesta haber estado, donde hubiese podido estar varias personas, es en un gimnasio. Entonces, hasta ahora en lo que hemos adelantado de la investigación, con esto sucede lo mismo que al principio con COVID, y es que se empieza a estigmatizar a estas personas. Entonces las personas también empiezan a guardar información porque entonces me pueden encasillar en X o Y, me pueden empezar a rechazar. Entonces también pues ellos es muy difícil que nos entreguen toda la información, y también nosotros somos desde la administración pública, desde funcionarios de la salud, también somos muy cuidadosos en la información que damos, porque tenemos que ante todo respetar a esta persona y respetar pues su integridad y evitar que digamos que se filtre su nombre, para que empecemos con lo que nosotros ya sabemos que a veces por el mismo desconocimiento empezamos a hacer. ¿Al momento el departamento cuenta con algún medicamento específico para este caso? Recordemos que esas son infecciones virales que tienen un ciclo de vida en el cuerpo. Ya de pronto el doctor Carlos Alberto como médico me puede ayudar a complementar más, pero básicamente lo que se manejan son los síntomas, porque el virus va a presentar entra al organismo, se multiplica, genera unos síntomas, y luego él solo empieza a morir dentro del cuerpo si no encuentra otro cuerpo a quien transmitirse. Entonces lo que se hace es, si se presenta fiebre, pues manejar la fiebre; si presenta dolores en el cuerpo, manejar los dolores, pero eso son sobre todo es el manejo de síntomas. No sé, doctor Carlos Alberto. ¿Cómo identificarlo de otros síntomas? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenernos en cuenta en esta rueda de prensa. Gracias, doctora Constanza, por su invitación, y a todo el equipo aquí, asesor de cada uno de nosotros. La viruela símica es como una enfermedad eruptiva, parecida o es una varicela. La varicela creo que si no nos ha dado a todos, la han conocido en algún familiar. La varicela son unas pápulas, unas vesículas que se ponen llenitas de agua, es como viscosita, se conforma y desaparece con el tiempo. ¿Cuál es la característica que la hace diferente? Esa misma vesícula, esa misma pápula símica, que en vez de ser como acuosa, como viscosa, es pustulosa, es como pus, y en la parte de encima, coronalmente, en la corona de la parte de arriba de la vesícula, se forma una costrica. Eso lo hace que le puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y depende del tipo de contacto que haya sucedido, pues en la periferia del sitio donde se hizo el contacto pueden aparecer esas vesículas, que son, pues obvio, diferentes de la varicela normal y diferentes del herpes, que es otra cuestión, los famosos fuegos que pueden aparecer en la boca, que son diferentes. Entonces, eso lo hace esa característica. Pues la sintomatología, se hace el manejo de la clínica, la sintomatología, ya sea fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de huesos. Entonces el manejo, el tratamiento es sintomático, son los analgésicos, los antipiréticos y los reconvalecientes, desde ese punto de vista. El periodo de infectación, mientras que dura la incubación y el contagio es posible con otra persona, va de entre los 5 y 21 y a veces hasta los 28 días. En ese momento es contagiosa con la persona, y por eso hay que aislarla todo ese tiempo, 4 semanas más o menos, y hay que tener ese aislamiento.
Se ha identificado que, al contrario de la varicela, que la varicela cuando se seca deja de ser contagiosa. Aquí no. La costa tiene un tiempo, más bien hasta que se cae la costa, es que deja de la varicela vírica deja de ser contagiosa. Los casos, teníamos conocimiento que habían 3 en Tunja y 5 en Villavicencio y no sé cuántos en Medellín, había un número de casos. Y en la parte de Latinoamérica, de los que han resultado contagiados, no tengo la cifra exacta en este momento, pero solo sé que ha habido 4 mortalidades que han sido expensas de los que han recibido, de toda la población que ha tenido exposición o contagio de la Como en la varicela. mayoría de eruptivas, de repente inicia por lo que son extremidades y cara. No, es indiferente el sitio de aparición, es indiferente. Puede ser en sitios de flexión, Incluso única, orofaringia también, incluso pueden aparecer en el interior de la boca y en la garganta. A propósito, aparece una sintomatología parecida a la amigdalitis. Las amígdalas se inflaman, están rojas, llenas de pus, y obvio, una amigdalitis siempre va acompañada, que uno confunde a veces con un problema de dengue porque produce dolores articulares y musculares y de hueso. Doctora Constanza, a raíz de eso la gente empieza a escuchar que es el primer caso, empieza la alerta, el voz a voz. ¿Qué medidas hay que tomar en casa para evitar cualquier situación y también generar esa tranquilidad? Porque empieza a generarse una bola de nieve con una información que es errada. Bueno, recordemos que a diferencia, por ejemplo, del COVID, que es una enfermedad de transmisión aérea, esta es una enfermedad de transmisión de contacto, ¿sí? Entonces, lo único es que nos encontramos en vigilancia intensificada de las enfermedades eruptivas, es decir, cualquier persona que presente unas erupciones en la piel, digamos, hay personas que se brotan y que ya están acostumbrados, pero que tengan un comportamiento inusual o anormal o que presenten erupciones en la piel, pues deben acudir a su IPS o llamar a su EPS. También a través del CRUDE vamos a estar brindando información a las personas que requieran mayor información acerca de cómo deben proceder. Es que a mí me apareció esto y quiero saber si sí o no. Entonces también a través del CRUDE vamos a estar guiando a la población. Pero pues recordemos que esta es una enfermedad de transmisión por contacto. Entonces, pues obviamente si yo veo a una persona, no es, digamos, aislar a esa persona cuando la veo que tenga unas erupciones, pero sí evitar cualquier tipo de contacto estrecho con personas que tengan lesiones en piel, que bien lo menciona el doctor Carlos Alberto, es muy típica la lesión porque la varicela uno la ve transparente, la bolsita, la lesión se ve transparente, en esta se ve como color materia o pus y con la costrica en el centro. Entonces, si ya sabemos que el contagio es entrar en contacto con esa persona, pues hay que evitar ese contacto o conversaciones muy cercanas sin ningún tipo de protección y por tiempos prolongados. De parte del municipio, mi antecesor, el doctor o jefe John Paulino Rojas, hace unos meses viene habiendo una epidemia de varicela y entonces eso alertó a la parte de salud allá en el municipio y iniciaron un proceso de estudio y de divulgación y de promoción y prevención de la cuestión de la varicela, los cuidados, bañarse las manos permanentemente, sería ese más. Algunos utilizan el tapabocas, aunque no es de contacto aéreo, de contacto aéreo, pues no es tanto, pero hay que cuidarse porque estas enfermedades que aparecen de este tipo y de origen de zoonóticas, por decirlo de cierta manera, del mono, entonces resulta que no sabemos verdaderamente la historia. Yo creo que la ciencia todavía le falta investigar mucho, como pasó con el COVID, entonces pues toca tener todos los cuidados. Por redes, el municipio, yo he visto en los grupos de celular que aparecen ya recomendaciones específicas de cuidados para cada uno de los familiares. Y en eso se anda el departamento en los 18 municipios y el municipio de Yopal haciendo divulgación con las UPGD, las unidades primarias de gestión de generadores de datos de salud. Se les ha dado eso a las IPS, la información, se está venido sensibilizando al personal de salud y al personal que la parte administrativa en torno a donde uno trabaja, de los de salud, diciéndoles para que sean divulgadores y replicadores de eso, y se va a seguir en ese papel, ¿no?
Pues como lo decíamos, si presenta cefaleas, si presenta mialgias, dependiendo del dolor que presente, pues se da es un manejo de los síntomas normalmente con analgesia, porque el virus termina ya su ciclo a las 4 semanas, terminan las lesiones, caen y pues los cuidadores o quienes estén en contacto con esta persona pues deben evitar estar en contacto con las lesiones, hacer un buen aseo de la habitación, tener una habitación ventilada y recordar pues que si estamos en contacto con este tipo de lesiones hay que hacerlo con guantes o cualquier elemento de protección. Secretaria, ¿cuánto demoran las pruebas para poder detectar si tenemos esta viruela? Bueno, el tener habilitado el laboratorio de biología molecular en el departamento de Casanare, nosotros iniciamos el proceso también para recibir esa certificación por parte del Instituto Nacional de Salud para que el laboratorio no solamente nos sirviera para pruebas de COVID, y fue así como la muestra se tomó el día de ayer y el mismo día de ayer tuvimos los resultados. Eso es muy importante porque la conservación de la muestra garantiza también la calidad del resultado. La muestra tiene que una vez se toma en las diferentes IPS debe enviarse de manera inmediata al laboratorio de salud pública y mantenerse entre 2 y 8 grados. Si definitivamente se tiene algún problema y no es posible enviarlo inmediatamente, debe mantenerse a menos 20 grados centígrados para que la muestra no pierda esas características y no tengamos de pronto un falso negativo, sino que podamos dar unos resultados coherentes. Entonces, hoy en día el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Casanare es uno de los laboratorios habilitados por el Instituto Nacional de Salud para realizar la prueba de varicela símica. Viruela símica, perdón. Hace muchos años la viruela era una enfermedad muy común y en su momento existió una vacuna. ¿Actualmente hay vacuna contra la viruela? Sí, nosotros vimos a la ministra de Salud y lo dijo en una reunión también con los secretarios de Salud. La vacuna sí existe, ellos estuvieron haciendo la negociación para traer vacuna al país, pero lo que manifiesta la ministra es que en las condiciones que ponía la casa matriz de la vacuna, pues iban en contra de la normatividad del país y esto podría generarles en el corto, mediano y largo plazo algún proceso, alguna investigación con los entes de control. Claro que sí, nosotros seguimos presentando morbilidad y mortalidad, obviamente en menor número. Ya llevamos varias semanas sin tener mortalidad y veíamos en una presentación el día de ayer que tenemos la mayor concentración de casos en el grupo etario entre 20 y 40 años, pero esto es debido a que este es el grupo etario que suele salir del país con mayor frecuencia y las pruebas se las hacen como requisito para salida del país o para ingreso laboral y hace que se detecten más en este grupo etario. No quiere decir que tengamos más casos ahí, sino que son el grupo que se está haciendo más pruebas. Seguimos en pandemia, la OMS no ha dicho absolutamente nada diferente frente a la pandemia. Doctora Constanza, y en la conmemoración del día de hoy de la lucha contra el cáncer de mama, no es del tema, pero aprovechando su presencia, ¿qué estadísticas, qué cifras se manejan en Casanare respecto al cáncer de mama y qué recomendaciones hay que hacer para todas las... Bueno, nosotros tenemos, digamos que lo que le compete a la Secretaría de Salud Departamental llevar el control de esos casos es a cáncer infantil en menores de 18 años, donde tenemos más de 100 casos de niños en el departamento con cáncer. Estos casos, lo que nosotros hacemos es educar a padres y a cuidadores para la detección temprana, ya que la expectativa de vida va aumentando en la medida que se haga una detección temprana y muchos padres o cuidadores pues no relacionan ciertos síntomas como dolor en las rodillas, como sangrado al caerse un diente, no le dan una relación correcta con cáncer. Entonces lo que nosotros buscamos es primero capacitar a padres y cuidadores, a docentes. Segundo, que las EPS y las IPS no generen barreras de acceso frente a esta población. Y hoy en la conmemoración de la lucha contra el cáncer, también yo decía, siempre nos llenamos de cinticas rosadas y decoramos y todo esto, pero ¿qué acciones concretas estamos haciendo? Por eso desde la Secretaría de Salud Departamental, con el apoyo de los municipios y de las EPS, hoy tenemos una jornada de toma de mamografía sin autorizaciones, mujeres entre 40 y 50 y 69 años, me equivoqué. Mujeres entre 50 y 69 años, entonces... Estamos trabajando con Medisalud, con
Cosalud, Sanitas, Ecopetrol, Nueva EPS, Policía y Ejército han sido quienes se han unido a esta jornada de toma de mamografía. Lo que hemos, de forma como este año, hemos decidido conmemorar y es quitar esas barreras de acceso. Sin embargo, pues las cifras de cáncer las estaremos publicando, aunque no sabemos que no están actualizadas, ya que muchos casos no se detectan en el departamento, sino son en últimas detectados en la ciudad de Bogotá.